Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter, hola Martín. ¿Cómo estás hoy? Estoy como un cordero. Y ahora el viento no ha sido moderado, así que me estoy congelando. Sí, es una locura. Un día tenemos 38 grados centígrados y al día siguiente son 10 grados centígrados. Probablemente sea el cambio climático. Se llama enfriamiento global. Está bien, tenemos un mensaje muy importante hoy, que es parte de los mensajes más importantes que se llevarán en el mundo, así que oremos y pidamos al Señor que nos ayude. Nuestro Padre Celestial, gracias por tener la oportunidad de discutir este maravilloso mensaje nuevamente. Hoy te pedimos que ilumines nuestras mentes, nos guíes con el Espíritu Santo y nos protejas con tus santos ángeles en el nombre de Jesús. Amén. Martín, ¿es posible que la gente se ofenda por lo que diremos? Pero un estudio serio mostrará que en realidad es una ayuda. Una ayuda para que la gente pueda discernir entre las diversas opciones que existen y el discernimiento es el nombre del juego. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Las primeras palabras que leemos que el Señor dice en el libro de Apocalipsis. Así que hoy vamos a hablar del segundo ángel. Y es solo un versículo en toda la Biblia del que estamos hablando. Así que será una discusión corta, será una discusión muy corta. El problema con este versículo es que no sabes qué dejar fuera del problema. No es qué poner, sino qué dejar fuera, porque este es un versículo muy cargado. Y no es un versículo independiente. No porque este mensaje se repite en Apocalipsis, capítulo 18. Así que tenemos que dividir la información. Así que no podemos poner todo en un versículo, tenemos que ponerlo en el contexto más amplio, más adelante de Apocalipsis 18. Así que estaremos viendo algunas cosas básicas, y eso ya es un problema, pero veamos qué tan lejos podemos llegar. Esperemos que podamos terminar en 4 o 5 horas. Sí, Apocalipsis 14:8. Y siguió otro ángel diciendo, ha caído, ha caído esa gran ciudad, Babilonia, porque hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su ira. Martín, fornicación, ese es un versículo muy cargado y hay varias características en él que son importantes. Está este mensaje de que Babilonia ha caído y se repite. Ese es el número uno. ¿Y por qué ha caído? Porque hizo que las naciones bebieran del vino. Y esa es la doctrina de la ira, de su fornicación, su apostasía. Así que las doctrinas apóstatas de Babilonia se han transferido al patrón de pensamiento de la humanidad. Las naciones que incluyen a las iglesias, ahora una vez que las naciones comiencen a pensar como piensan las iglesias, entonces la iglesia y el Estado trabajando juntos podrían volverse problemáticos, ¿verdad? Me interesa ver que el nuevo presidente de la Cámara dijo que tiene un problema con la separación de la iglesia y el Estado. Quieren que estén juntos, y ese es un cumplimiento de la profecía, que está oscilando, llegando a donde se cumplirá la profecía. Pero veamos, ¿por qué?
Y esto es muy importante, así que queremos saber algunas cosas. Hemos hablado de esto en muchas conferencias, pero para que la gente pueda tener un punto de referencia, repitamos algunas cosas. Necesitamos saber quién es Babilonia. Necesitamos saber por qué el mensaje de que ha caído se está repitiendo y necesitamos saber qué es el vino y necesitamos saber cómo influyó en las naciones. Bien, y es una gran ciudad. Así que vayamos directo al tema. Hubo una caída literal de Babilonia y obviamente esta es ahora una caída espiritual porque la Babilonia literal ya no existe. Así que veamos el original, Daniel 5:25. Y esta es la escritura que fue escrita cuando apareció la mano y escribió contra la pared, ¿verdad? Y decía, Mené, Mené. Ahora también hay una repetición ahí, Mené, Mené. Se repite. Esta es la interpretación de la cosa hombre Dios, ¿sí? Que ha contado tu reino y lo ha terminado. Así que básicamente dice, Dios ha contado tu reino y lo ha terminado. Dios ha contado tu reino y lo ha terminado. Así que históricamente tenemos que ver por qué hay dos componentes. Ahora, en el tiempo en que esto fue escrito, en el tiempo de Basa, que era el rey que gobernaba sobre asuntos seculares, pero Esteban era el verdadero rey, ¿sí? Y gobernaba sobre asuntos espirituales, así que había un componente espiritual y un componente secular. Estaban unidos, digamos que la iglesia y el Estado estaban juntos gobernando, y es uno de los componentes de Babilonia, que el Estado se asegurará de que los componentes religiosos de Babilonia también se cumplan. Por eso el rey Nabucodonosor, cuando llevó a los cautivos a Babilonia, se aseguró de que aprendieran todo sobre la religión babilónica. Incluso cambió sus nombres para reflejar la religión babilónica. Así que debemos recordar que pesas y las balanzas y eres hallado falto y pereces. Tu reino está dividido y ha dado a los mesiánicos y persas. Bueno, ha sido dado. Así que Babilonia fue conquistada y eso fue la destrucción típica, literal. Así que hay una antitípica de la que estamos hablando ahora, que necesitamos saber cuáles eran los atributos de Babilonia. Ahora, ¿dónde se detuvo y comenzó Babilonia? Tenemos que remontarnos a la historia. Así que volvamos a Génesis 11:9. Muy bien, tenemos que volver a los sobrevivientes del diluvio, ¿sí? Habían aumentado en número y luego comenzaron a construir la ciudad y construyeron el Atamán, la Torre de Babel. Ahora, ¿por qué la construyeron? Porque no creyeron lo que Dios dijo. Dios dijo que no destruiría al mundo con un diluvio nuevamente. Y no creyeron. Por eso decidieron construir esta torre tan alta para que ya no pudiera destruirlos con el diluvio. Era para llegar hasta el cielo, ¿verdad? Así que es un sistema basado en la incredulidad en la palabra de Dios. Y es un sistema de nos cuidaremos solos. Ahora, el constructor de la ciudad y el poder que la gobernaba era Nimrod. Y él era un guerrero ante el Señor. ¿Sí? Pero en realidad era un guerrero contra el Señor. Eso es. Su nombre significa rebelde. Así que aquí estaba este rebelde y era el nieto de Cam. Ahora, Cam obviamente tenía conocimiento esotérico, conocimiento de la rebelión porque ve su naturaleza rebelde. Desde el principio habíamos tratado con lo que hizo y cómo fue expuesto y cómo la maldición se filtró a través de Canaán y Nimrod, que fue que nuevamente restableció oficialmente esta rebelión contra Dios. Y toda la religión de Babilonia gira en torno a las leyendas que tuvieron lugar. Por supuesto, se remontan a antes del diluvio.
Y esta religión emana de Caín. Y Caín hizo a su hijo el custodio de sus patrones de pensamiento. Y su hijo, por supuesto, fue Enoc. No el buen Enoc. No lo confundamos. Enoc, hijo de Caín. Él es el primero en construir una ciudad y por eso se llama ciudad. Si eran constructores de ciudades, eran constructores de ciudades, pero la ciudad representa la gobernanza global, gobernaremos el mundo entero y ahora Dios detuvo su pequeño plan confundiendo sus idiomas. Ahí dice Génesis 11:9, por lo tanto el nombre de eso se llama Babel, porque el Señor allí confundió el lenguaje de toda la tierra y desde entonces el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Así que de repente hablaron diferentes idiomas y ya no podían comunicarse. Y luego tenías las diferentes naciones que eran para evitar un gobierno mundial unificado. Estamos luchando por Naciones Unidas. ¿Cuántos años han estado luchando por eso? Milenios. Desde el principio. Desde el día en que fueron confundidos. Han estado luchando por conseguir. Y este debe haber sido un gran problema. Ellos ya no podían entenderse entre sí, así que dentro de las sociedades secretas decidieron idear un plan. Y este plan era no usar más el lenguaje perse para comunicar cualquiera que fuera su doctrina secreta, ¿sí? Sino usar símbolos y signos para que no se pudiera confundir más, porque cualquiera puede mirarlo y sacar una conclusión. Y si eras un iniciado podrías entenderlo. Así que esta es una realidad, una religión de rebelión contra Dios, que no cree en Dios y confía en que la humanidad se encargue de su propio futuro, excluyendo a Dios. Eso es Babilonia, pero es una organización religiosa impulsada por el gobierno. Así que la gente tiene una mentalidad religiosa y no es la mentalidad de Dios. No, no es la mentalidad de Dios. Así que aquí hay una descripción del origen de las sociedades secretas en el mundo. Y esto viene del libro de Gary Carr sobre la raíz de la ocupación global. En otras palabras, quieren un gobierno mundial, ¿verdad? ¿Y cómo se logra esto? Porque hay que trabajar bajo tierra para superar la oposición superficial. Digámoslo de esa manera, está bien. Hay un conocimiento especial detrás de escena que ellos saben y el resto está en la oscuridad. Y por supuesto, es muy importante, Martín, que las condiciones que existen en cualquier población en particular o en cualquier grupo lingüístico se diluyan. Así que digamos que tienes una nación y hablan francés. Entonces tienes que asegurarte de que muchas culturas e idiomas diferentes entren en esa cultura para que no sea una cultura la que domine, sino todas. Y tienen que llegar a un acuerdo de alguna manera. Así que tienes que traer inmigrantes a países como Francia, Alemania, Italia, Grecia, donde sea que tengas que llevar a los inmigrantes para que puedas cambiar la mentalidad colectiva, para que puedas tener una ocupación global. Tienes que llegar a un acuerdo. ¿Sí? Ahora, el acuerdo político es una cosa, pero el acuerdo religioso es harina de otro costal. En el cristianismo, en la doctrina de que Jesús es el único camino al cielo, no puedes llegar a un acuerdo. Ese es un gran obstáculo que tiene que desaparecer. Así que las antiguas religiones mistéricas se deben utilizar para volver al estado de Babilonia, donde todos son uno y tienen la misma mentalidad. Pero esa mentalidad es una mentalidad de rebelión. Así que tienes las antiguas religiones mistéricas de Babilonia, Egipto, India, Persia, Grecia, y todas eran formas de panteísmo. ¿Encontramos panteísmo en la cíclica papal? Claro. Luego estaba el cabalismo. Ahora, el cabalismo es
una religión mística. En gran parte del judaísmo actual se basa en el cabalismo y también en las otras religiones. De hecho, todo el mundo oculto se remonta a la cábala. Y luego estaba el gnosticismo, que es donde el hombre es deificado. Entonces debes creer en ti mismo porque puedes ser Dios. Confía en tu corazón. Martín, pero el corazón es engañoso y está por encima de todas las cosas y es desesperadamente malvado. Entonces, ¿cómo quieres confiar en él? De todos modos, el nostálgico fue un gran movimiento preparatorio y fue particularmente frecuente en el tiempo después de Cristo, ¿sí? Y algunos de los gnósticos estaban muy ocupados cuando se trataba de manuscritos bíblicos como Oregón, por ejemplo, él era un gnóstico. Y uno de sus discípulos o seguidores fue Just, y fue un obispo que estaba muy inclinado a adularlo y adularlo. Era un adulador de Constantino también, y se hicieron ciertos cambios que fueron sancionados por las TIC, que fueron sancionados por los gnósticos también, pero que deberían ser refutados con todo el poder de tu ser si fueras un creyente de la Biblia. Cuando hablas de cambios te refieres a cambios en las escrituras, ¿sí? En los manuscritos bíblicos, y luego tienes por supuesto los manuscritos insignia en los que se basan las Biblias modernas. Por ejemplo, el Cinéticos y el Vaticano probablemente fueron contaminados por el gnosticismo. Y luego estaban los Knights Templarios, que ahora esa es una organización interesante que está estrechamente vinculada al catolicismo, ¿no? Y era el brazo militar el que llevaba el mensaje del vino a todo el mundo. Por eso usaron las cruzadas, ¿sí? Ahora, los caballeros templarios fueron disueltos, pero sus descendientes son muy activos. Así que hoy los descendientes de los caballeros templarios serían los caballeros de Malta. Las organizaciones secretas dentro del catolicismo y los jesuitas, por supuesto. Y luego estaba el rosacrucismo, que era básicamente la alquimia. Es el secreto de la ciencia suprema. Estudiado en diagramas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y símbolos también. Y de eso tenías la masonería y los Illuminati. Ahora, los Illuminati fueron fundados por Adam Biopp, que era jesuita, y la masonería se basa en este antiguo sistema religioso oculto. Si la gente quiere saber más, puede mirar el secreto detrás de las sociedades secretas, por ejemplo, en la serie Total Onslaught. Ahora mismo, la masonería se infiltró en los escalones de la política y la religión. Así que si nos fijamos en muchos de los grandes líderes religiosos de los últimos siglos, todos eran masones, ya sea que vinieran del mundo protestante o de otro mundo. El mundo islámico, por ejemplo, tiene logias masónicas, logias judías, logias cristianas. Así que se infiltraron en organizaciones como el Consejo Mundial de Iglesias, la élite bancaria internacional, las sociedades políticas secretas estadounidenses y europeas, el marxismo, así que están jugando un bonito juego hegeliano. Es lo mismo con tus revoluciones, tiranos y guerras. De ahí entonces puedes ver a todos los reyes de la tierra o los presidentes. También son lo mismo y son parte de la masonería. Así que están sentados a puerta cerrada en la misma mesa, ¿correcto? Así que todo esto viene de Babilonia. Y esta es la forma en que vas a lograr un gobierno mundial. Tienes que crear unidad de pensamiento en el ámbito político, o al menos tolerancia. Y tienes que crear unidad de pensamiento en el ámbito religioso, o al menos tolerancia. Eso significa que no puede haber exclusividad. Así que no puedes decir que una religión es la única forma porque eso excluiría a las demás y eso no sería unidad. ¿Está bien? Y eso dio lugar al movimiento de la nueva era.
que está fuertemente influenciada por las sociedades teosóficas. Y las sociedades teosóficas son la adoración directa de Lucifer. Y luego tienes muchos de los cultos del siglo XIX que están involucrados allí. Así que aquí en la nueva era tienes nueva tecnología espiritual, tienes autoconocimiento, tienes persuasiones subliminales, tienes programación neurolingüística, tienes todos estos problemas para cambiar mentalidades. Y de las religiones antiguas tienes cualquier cosa, desde brujería, hechicería, adivinación, espiritismo y todas estas cosas. Y algunas de las prácticas del hinduismo, el budismo, el sintoísmo, y todo esto es parte de Babilonia. Bien, es el poder bajo la superficie que se supone que debes conocer, pero no para entenderlo a menos que seas un iniciado, o a menos que lo hayas estudiado. Así que vamos a obtener algunas citas solo para poner los antecedentes morales, y el dogma es por supuesto la fuente más en la francmasonería y no consigues una fuente mejor que esta. Albert Pike dice que cada logia masónica es un templo de religión que le pone más allá de toda duda. Es una organización religiosa y sus enseñanzas son instrucción en religión. Esta es la verdadera religión revelada de los antiguos patriarcas que la masonería ha enseñado durante muchos siglos y que seguirá enseñando mientras perdure el tiempo. Ahora, los patriarcas a los que se refiere no son los patriarcas de la Biblia, son o se está refiriendo a sus iniciados, Enoch, hijo de Caín, Nimrod. A eso es a lo que se están refiriendo, literalmente. Se refieren a la Torre de Babel como su estructura, están construyendo la Torre de Babel. Por eso son ellos y tienen el compás y la escuadra, puesto porque son constructores de ciudades, ¿correcto? Y si tomas el emblema de la Nueva Europa, verás que es la Torre de Babel en construcción, ¿sí? Incluso, como mostraste en ese, bueno, en Washington, D.C., en Post, el desembolso de la ciudad es masónico, correcto. Aquí hay otra fuente masónica, Manly Palmer Hall. Las llaves perdidas de la masonería, el verdadero masón no es atado a un credo, se da cuenta con la iluminación divina de su logia que como masón su religión debe ser universal. Ese es un tema clave. Cristo, Buda o Mahoma, el nombre significa poco porque él solo reconoce la luz y no al portador. Adora en cada santuario, se inclina ante cada altar, ya sea en el templo, la mezquita o la catedral, dándose cuenta con su comprensión más verdadera de la unidad de todas las verdades espirituales. Así que ahí va la verdad absoluta. Eso es todo. Es hipócrita, ¿no? Está detrás, puede mostrar algo, pero él es lo que él cree que es en realidad lo opuesto, algo totalmente diferente. Y el verdadero portador de la luz no puede ser Cristo, porque no puede ser el único camino. No puede ser Buda y no puede ser Mahoma, así que debe ser alguien más. Y ese alguien más admiten descaradamente que es Lucifer. Así que es un sistema de obras contra Dios. Así que tienes que convertirte en todo para todos los hombres. Si observamos el papado vemos que son todas las cosas para todos los hombres. Por ejemplo, aquí hay dos imágenes del Papa Juan Pablo II siendo ungido con el signo del Tiarak, lo que básicamente significa que está preparado para abrazar a los dioses de los hindúes y besar el Corán, lo que básicamente significa que está abrazando para mostrar reverencia por sus enseñanzas, ¿sí? Pero niega la expiación, niega la solitud de Cristo. No hay compromiso, no hay fusión de estas religiones con el cristianismo. Nada. Así que este es un compromiso que excluye a Jesucristo y es una ruptura del primer mandamiento. No tendrás dioses fuera de mí. Definitivamente el Papa Francisco tenía el ídolo del Amazonas allí en el Vaticano, que fue bendecido por él. Así que no es diferente
Y es a través de esto mismo. Es un tema. Es la construcción de la ciudad. Y la ciudad es Babilonia. Pero la ubicación de la ciudad puede estar en un lugar diferente, ¿verdad? Y luego, por supuesto, tienes a Francisco con Fratelli Tutti y todos los hermanos. Ahora, la Biblia habla de vecinos. Son tus vecinos, pero hermanos, es otra cosa. Cuando a Jesús le dijeron que su madre y sus hermanos y sus hermanas estaban esperando afuera. Su respuesta fue para todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Lo mismo que mi hermano y mi hermana y madre, así que es un criterio muy específico. ¿Quién es mi hermano? En Cristo, el que hace la voluntad del Padre, y no dijo el Padre. Este es mi Hijo amado, escúchalo. Sí, entonces, si no te adhieres a las enseñanzas de Cristo, entonces no eres un hermano. Entonces podría ser un vecino. Y debo amar a mi prójimo como a mí mismo, y debo ser amable con mi prójimo, y no desearle ningún daño, pero definitivamente no es un hermano en la fe. Entonces, cuando escribe todos los hermanos, ese es un concepto babilónico. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica en realidad enseña que el Hijo de Dios se hizo hombre para que pudiéramos convertirnos en Dios, y el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que Él hiciera al hombre y pudiera hacer a los hombres dioses. Eso es increíble, Martín. Eso se hace eco de la enseñanza de la serpiente. Sí, a Eva. Y aquí hay otra cita del catecismo: maravíllense y regocíjense, nos hemos convertido en Cristo. Ese es un concepto de la nueva era, de que podemos convertirnos en Cristo. Hay un libro de Ellen Shakespeare que se llama Un curso de milagros, que básicamente enseña que puedes convertirte en Cristo o incluso mucho más de lo que Él fue. Así que esta es una declaración blasfema y es parte del concepto babilónico. También Babilonia tenía madre de adoración salvaje, había diferentes deidades con diferentes nombres femeninos y masculinos que eran invocados, y el catolicismo tiene lo mismo por la invocación de los santos. Y María. Veamos si podemos encontrar la misma enseñanza en la masonería. Manly Pala Hall, grado 33 masón, escribió: El hombre es un dios en formación. George Siemens, un escritor masónico, escribe: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Que yo soy Dios, el reconocimiento final del todo en la unidad, del yo en el cosmos, el conocimiento de la divinidad del yo. Es exactamente la misma religión. Y J.D. Bach, la masonería mística, escribe: El hombre perfecto es Cristo, que es Dios, y este es el derecho de nacimiento y el destino de cada alma humana. Esta es la enseñanza de las Naciones Unidas. Aquí es donde los jesuitas estuvieron involucrados. Fue básicamente el padre Tadín del movimiento de la nueva era. Los Blavatsky y Alice Bailey fueron adaptados por estas organizaciones. Es un sistema babilónico. Ese viejo sistema, quiero decir, incluso había imágenes que recuerdo de las Naciones Unidas, que son como una forma de la Torre de Babel. Absolutamente. Y lo interesante es que enseñan que somos esta hermandad aquí y que debemos hacer nuestro hogar en esta tierra. Esta tierra es el lugar donde recibes tu salvación, no algo externo a ti que va a otro lugar. Así que veamos si podemos encontrar esto en la enseñanza jesuítica. Hemos mostrado esta diapositiva antes, pero creo que encaja. Este es mmm, Pablo Nater, por supuesto, que es un profeta lleno del Espíritu, y eso ya es una blasfemia. Apenas puedo leer estas cosas. El enfoque de su vida y la relación era el reino de Dios, lo que significaba que él no era como sus seguidores a menudo han seguido o han sido de la iglesia. Centrado, su principal preocupación no era aumentar la membresía de su propio movimiento o comunidad, sino transformar los corazones de las personas para transformar su sociedad.
En realidad describe lo siguiente, eso es todo, ese es el quid del problema. El dualismo cristiano ha exagerado tanto la diferencia entre Dios y el mundo que realmente no puede mostrar cómo los dos forman una unidad. Así que está rompiendo lo que Dios dijo. Si Dios dijo que el amor al mundo es enemistad con Dios, ¿cierto? Y Él lo cambia. Va más allá y escribe, sin Buda no podría ser cristiano. Ahora, Buda es básicamente la negación de Dios. Es una religión atea. Pero las escrituras dicen vosotros adúlteros y adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que cuando el sistema babilónico intenta reconstruir esa torre de Babel, es un acto humanista. Si se basa en obras, se basa en obras y cuando entra en un sistema religioso, entonces tienes que ser consciente de ello, porque la Biblia es correcta y solo hay un camino a la salvación. O no es correcta y luego tienes el lado luciferino. Veamos hasta dónde llegan la moral y dogmas de Albert Pike. Fuente superior en la masonería. La masonería, como todas las religiones, todos los misterios, su alquimia oculta sus secretos de todos excepto los adeptos y sabios o los elegidos, y usa falsas explicaciones y malas interpretaciones de sus símbolos para engañar a aquellos que solo merecen ser engañados. Eso ya es una declaración que niega cada principio bíblico. Definitivamente. Jesús dijo, no hice nada en secreto. Todo se basa en el secreto en estas logias, ¿no? Por lo que es un sistema babilónico, para ocultar la verdad que llama a la luz de ellos y alejarlos de ella. La verdad no es para aquellos que son indignos o incapaces de recibirla. ¿Enseña la Biblia esto? No, en absoluto. La Biblia dice que la palabra es verdad, así que toda la palabra es verdad y está disponible para todos. Está bien, porque dicen que la pervertirán. Así, la masonería celosamente oculta sus secretos y lleva por mal camino a los intérpretes vanidosos intencionalmente. El sistema babilónico te lleva por mal camino intencionalmente. Si lees esto, entonces entiendes por qué en la Edad Media el papado prohibió la Biblia. ¿Sí? Aquí hay otra declaración que Blavatsky, ella es la principal profeta ocultista. Si quieres, Lucifer presenta la vida, el progreso del pensamiento, la civilización, la libertad, la independencia. Lucifer es el logos, la serpiente, el salvador. Así que hay una inversión. Lucifer se convierte en Cristo. La palabra, el logos, su palabra cuenta y el verdadero cristianismo se niega. Para decirlo sin rodeos, ella escribe que es Satanás quien es el Dios de nuestro planeta y es el único Dios. Así que son luciferinos. Ahora bien, no nos confundamos aquí. Luciferino o satanista es básicamente una y la misma cosa, ¿sí? Lucifer es el lado luminoso y Satanás es el lado oscuro. Es una situación de yin yang, así que si adoras desde un ángulo u otro, no hay diferencia para estas personas. Veremos cómo funciona esto. Aquí hay otra cita de otra fuente masónica. Los símbolos llegaron a tener dos significados. Significado recuerda que los fundadores babilónicos decidieron poner todo en símbolos, ¿sí? Por el lenguaje, ¿no? Entonces los iniciados entenderían, pero los no iniciados y Dios ya no podría confundirlos realmente. Subestiman a Dios, ¿no? Porque podrían estar viendo algo y podría ser algo totalmente diferente. Si Dios quisiera cambiarlo, pero sin embargo siempre subestiman a Dios. Así que hay dos significados, el esotérico y el exotérico. El esotérico es lo que llaman el significado real, que es para el interior, para el círculo interno, y el exotérico es para el resto de las personas, para el público. Así que el significado esotérico era el significado verdadero, original, entendido solo por unos pocos y celosamente guardado por ellos, el significado esotérico.
fue inventado o modificado explicación destinada a los misterios sagrados que a menudo se mencionan en conexión con muchas religiones antiguas y que fueron celosamente guardados por el iniciado. Significados esotéricos en las religiones de tiempos anteriores. Así que cuando lees a Cristo en la Biblia, leen a Lucifer. Si cuando leen la palabra logos, entienden a Lucifer. Estos misterios sagrados muy a menudo eran simplemente continuaciones de las formas más simples del culto sexual temprano, llevado a cabo por unos pocos selectos. Pero eso te da una pista de por qué el mundo es tan sexualmente perverso. Y no solo en términos del aspecto de Hollywood, sino incluso en los aspectos religiosos. Y la masonería en particular tiene algunas pequeñas actividades muy siniestras de las que no hablaremos. Así que déjame darte un ejemplo de cómo se representa lo esotérico y lo exotérico en sus símbolos. Bien, veamos a los templarios. Los templarios son básicamente la fuerza impulsora de la unificación política religiosa dentro del catolicismo, que se lleva a todas las esferas de la vida. Entonces, es la parte militante de la entidad estatal, de la iglesia. Entonces, tendrás a los caballeros de Malta en muchas organizaciones y, por supuesto, a los jesuitas, que son básicamente el general y el escalón superior de todo el sistema. Entonces, en el libro Moral y Dogmas, nuevamente la principal fuente masónica dice que los templarios, como todas las demás órdenes y asociaciones secretas, tienen dos doctrinas. Una oculta y reservada para los maestros, que era el johanismo, y la otra pública, que era la católica romana. Ahora bien, en cuanto al johanismo, es un concepto muy interesante, ¿sabes? Tienes la Catedral de San Juan el Divino. El nombre ya es una blasfemia. San Juan el Divino. San Juan no era divino, no lo presiones. Le da estatus divino, le da un estatus divino. Y lo que sucede en esa catedral está más allá de las palabras. Ahora mismo les encanta usar a Juan el Bautista como fachada, como símbolo. Pero hay dos caras de la historia. Recuerda que fue decapitado por su fe, por la que se mantuvo. Y de hecho celebran esa decapitación porque están del lado de Lucifer, quien inició la decapitación. Lucifer, sí, usando a Herodías, justo en Salomí. En realidad era iglesia y Estado. Y Herodías, por supuesto, representa a la iglesia madre y la hija sería la iglesia hija. Así que también querrían decapitar al antitípico Juan el Bautista. El otro que les encanta reverenciar es San Pablo, ¿no? También fue decapitado. ¿Quién inició esa decapitación? También Lucifer. Así que cuando lo usan como símbolo de victoria sobre la verdad. Así que tomé estas fotos que vemos aquí en uno de sus enormes enclaves católicos con una iglesia masiva como una catedral también, y es un lugar donde los líderes de la iglesia y los líderes estatales se reúnen para discutir asuntos de interés mutuo. Y en este lugar tienen una estatua aquí a la que llaman David y dicen que este es David cuidando las ovejas. Así que David es el buen pastor aquí, pero si miras, este es el exotérico, ¿sí? Para las personas. Pero si miras a David aquí, tiene una flauta de pan en su mano. David nunca tocó la flauta de pan, tocó el hop, ¿no? Que era el salto de la mano. Así que esta es en realidad una representación del dios Pan. Y este es el lado luminoso, el dios Pan, el lado bueno, el lado del buen pastor. Así que este es el lado de Lucifer. Así que cuando vi esto y vi la flauta de Pan en su mano, supe que este era el dios Pan en su lado luminoso. Así que en algún lugar deben representarlo también en su lado malvado. Así que fui a mirar alrededor y encontré los pilares. Y he aquí que ahí tienes al dios Pan
en su forma de cabra malvada, mitad hombre, mitad cabra. Así que ese es el Yin Yang. Y para dejarlo más allá de toda duda, tienen a Yanis, el de dos cabezas ahí arriba. También es el Yin Yang, así que tienes el lado luminoso y el lado oscuro. Tienes magia de luz y magia oscura, magia blanca, magia blanca y magia negra. Como lo dices, este es el encuentro esotérico y exotérico, porque el exotérico lo representa como David, pero el esotérico es el dios Pan, ¿sí? Por supuesto. Pero si miras las renovaciones que se llevan a cabo, hay un gran letrero afuera. El renovador es masónico porque tiene el símbolo masónico en su tablero. Ahora, podríamos mostrar todo eso, pero sabes que lleva mucho tiempo en desarrollo. Tomemos otro ejemplo. Esta es la Catedral de San Pablo, que es un enclave protestante, ya sabes, donde se corona el rey y el rey Carlos acaba de ser coronado allí. Y así es como se veía en los viejos tiempos. Este es un modelo que encuentras en el lugar y fue reconstruido para que se vea así. Ahora, esta reconstrucción es una copia del Vaticano. Esta es una imagen del Vaticano. Y luego si vas y miras la capital de los Estados Unidos, es similar a esto. De nuevo está basada en eso y son una imagen de la bestia. La bestia siendo el catolicismo y esta es una imagen de la bestia también, el Vaticano. Ahora, este es un templo porque tiene un altar. Ahora el protestantismo eliminó todos los altares porque hemos tenido un sacrificio completo, no hay necesidad de un sacrificio, pero bajo el movimiento de Oxford, que por supuesto fue impulsado por los jesuitas, el altar regresó a la iglesia anglicana y la misa es de nuevo un sacrificio. Eso es una blasfemia, ¿sí? Porque con un sacrificio Él ha hecho perfecto para siempre. Así que este es un templo, pero no es solo un templo cristiano. Supuestamente es un templo cristiano, pero en realidad es un templo masónico. Y si vas adentro, verás en el techo esta representación aquí. ¿Qué es eso? Eso es masonería. Esto es jesuítico, el ojo que todo lo ve y la brújula y la escuadra. Esto es un templo masónico, así que cuando el rey es coronado y entra allí con todas sus insignias y todos sus pequeños toms en su pecho, uno de los más prominentes será el símbolo templario de los caballeros templarios, la cruz de los caballeros de Malta. La usará en el medio y también estará en su corona. Y curiosamente Martín ha dicho que quiere ser el defensor de la fe. Ese es un concepto masónico, que es Fratelli Tutti reuniéndolos a todos. Así que esta es la doctrina exotérica. Esta es una iglesia protestante. Es doctrina esotérica, esta es una imagen de la bestia y es masónica. Adorar a Lucifer, en otras palabras, la verdadera religión detrás de escena es Lucifer. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿quién es Babilonia? Creo que la hemos respondido y la Biblia es bastante clara porque si vas a Apocalipsis capítulo 17, habla de la mujer montando la bestia, la iglesia controlando el sistema político y eso es lo que significa. Y ella tiene en su frente el misterio Babilonia, la madre de todas las rameras, ¿correcto? Entonces, en otras palabras, ella es la madre principal y luego tiene hijas, otras iglesias, otras denominaciones, organizaciones, así que Babilonia originalmente era la ciudad antigua. Y esa religión se filtró y el verdadero albergue de esa religión, la adoración a Dios, está hoy en su plenitud encontrada en el catolicismo romano, la adoración a la Madre y al Hijo, más todas las demás doctrinas que están asociadas con ella. Y la defecación del yo, hemos visto que en el catecismo la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué ha caído? Ahora, este mensaje fue dado por primera vez en el tiempo de Babilonia literal. Y el mensaje es dado en el tiempo de la Babilonia antitípica. Y el mensaje fue proclamado
en 1844, al final de los 2300 años. Entonces el mensaje del primer ángel fue predicar el Evangelio eterno. El primer ángel debía decir que el tiempo del juicio ha llegado y que uno debe adorar a Dios y darle la gloria. Ahora, el mensaje fue que el juicio ha llegado y la gente creyó que Cristo iba a regresar, pero las iglesias rechazaron ese mensaje, ¿sí? Entonces el siguiente mensaje fue que Babilonia ha caído. Ha caído Babilonia. Ahora, Roma siempre había estado caída. Entonces, ¿qué componente había caído ahora? Ya llegaremos a eso. Así que hay un anuncio de la caída de Babilonia, pero aún no hay un llamado general para salir de Babilonia. Y luego tenemos que saber qué constituye el vino de Babilonia y quién lo sirve y quién lo bebe. Ahora, sabemos que Babilonia es la religión antigua, disfrazada de religión cristiana para los exotéricos, para los Goya, pero en realidad es una religión luciferina en su núcleo. Ahora, ¿quién es Babilonia? Tenemos una pista en Primera de Pedro 55:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, os saluda y también lo hace Marcos, mi hijo. Ahora, la iglesia que está en Babilonia, Babilonia nunca existió en ese momento. Entonces, Pedro se refería a Roma y hay un consenso general de que llamó a Roma a Babilonia. Ahora, los protestantes volvieron a hacer prominente que Roma era Babilonia. Sí, así que retrocedamos en la historia. Martín Lutero escribió La cautividad babilónica de la iglesia y en él dice que la cautividad babilónica de la iglesia, Martín Lutero propuso una reconsideración de la vida cristiana sacramental que se centraba en la palabra. Su tesis es que el papado había distorsionado los sacramentos con sus tradiciones y regulaciones, transformándolas en un sistema de control y coerción, por lo que acusó a Roma de sacar el corazón del Evangelio, de comprimir la palabra y poner las tradiciones en su lugar. Y llamó a eso un cautiverio babilónico, por lo que la iglesia romana, según él, era Babilonia. Ahora, ¿es posible que el protestantismo pudiera caer y convertirse en parte de Babilonia? Sí, comenzarán a comprometerse. Gretton Guinness, quien fue un teólogo de la Iglesia de Inglaterra, en 1887, en su famoso libro Romanismo y la Reforma, escribió sobre esta ocasión. Y dice, levántate, Lutero, clama por el cautiverio babilónico de la Iglesia, quema el toro de papel, despierta Alemania, pero tendrás tú igual. Satanás sacará a San Ignacio de Loyola, sus jesuitas sutiles, sabios y santos. Nombre Garpín, proteína en forma, infinitos disfrazados, innumerables eruditos, maestros, teólogos, confesores, de príncipes, políticos, retóricos, casuistas, instrumentos, hombres agudos, sin escrúpulos, de doble filo, aptos para cada esfera y cada empresa, se abalanzarán contra la iglesia de la Reforma. Cada uno sabio en la sabiduría y fuerte en la fuerza que no es de arriba, sino de abajo. Eso es bastante directo por parte de un protestante, ¿verdad? Y esto también fue en el siglo XIX, ahora, Martín. El movimiento de Oxford en realidad obtuvo esta gran victoria sobre el protestantismo y trajo de vuelta el catolicismo romano y sus tradiciones y su sistema de sacrificios a la iglesia. Y se hizo con el mismo principio que te dijeron que se haría. Hubo una explicación exotérica que Newman hizo y luego se convirtió en cardenal en la Iglesia Católica, lo que significaba que en realidad estaba trabajando esotéricamente, ¿correcto? Y en 1844 se descubrieron estos manuscritos en los que se basan las Biblias modernas. El,
el cinéticos y el protestantismo comenzaron a seguir la línea jesuítica. Hochline además comenzaron a adoptar la teología de la contrarreforma con respecto al papado. El futurismo, que hoy es el pensamiento evangélico dominante, y el preterismo, que es el pensamiento protestante minoritario hoy en día, pero ambos te alejan, ambos jesuíticos, así que cuando aceptas estas enseñanzas, ¿no caes? Sí, caes porque estás con Babilonia. Muy bien, volvamos a la típica Babilonia. Jeremías 51:7. Babilonia ha sido una copa de oro en la mano del Señor y ha emborrachado a toda la tierra. Las naciones han bebido de nuestro vino. Por lo tanto, las naciones están enojadas. Esa es una acusación seria. En el tiempo de Jeremías, quien advirtió que Babilonia tomaría el control de Jerusalén, fue porque las naciones se habían vuelto locas, porque practicaban sus doctrinas. Así es, estaban haciendo todas estas cosas inmundas. Se decía que adoraban a Yahvé mientras que en realidad adoraban a Baal. Invocaron el nombre de Yahvé, pero usaron la metodología y la teología de Baal. ¿No es lo que están haciendo hoy? Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando Apocalipsis 14:8 dice, y siguió otro ángel diciendo, Babilonia ha caído, esa es la unión de la iglesia y el Estado. Esa gran ciudad, porque hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, y tenemos el mismo sistema. Todas las naciones están ebrias. La gente puede mirar a su alrededor y preguntarse, ¿están locas las naciones? Mira la televisión, están enojados. Definitivamente se han vuelto locos. Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su poder. Acepta su sistema y eres un enemigo de Dios. Sí, eres parte de Babilonia. ¿Es un mensaje importante? Bueno, lo es. Si vas a ser parte de él, caerás con todo. Ahora mismo Babilonia tiene varios componentes. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos como ranas. Así que aquí hay tres componentes de la Babilonia del tiempo del fin. Esa es la Babilonia completa y final. Así que tienes a la bestia, que es el catolicismo. Tienes al dragón, que según las escrituras es Satanás mismo, y tienes al falso profeta, porque hay espíritus de demonios que hacen milagros y van a los reyes de la tierra y todo el mundo para reunirse ellos a la batalla de ese gran día de Dios Todopoderoso. Ahora dice aquí, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras de Dios para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Martín, si quieres guardar tu vestidura, tienes que guardar la vestidura de la justicia de Cristo. De lo contrario, estarás desnudo como Adán y Eva. Estaban bien y él los reunió en un lugar. La palabra allí es topos, llamado en la lengua hebrea Armagedón. Así que este lugar puede ser literal, pero también puede ser figurativo. Ahora, Babilonia es antitípica, ya no es un lugar, no, porque solía ser este, es el antitípico, tiene un significado metafórico que significa mentalidad, reunidos en la misma mentalidad que vagaron con una o después de la bestia, recibieron la misma mentalidad que habían sido adoctrinados. Y si aceptas esto, entonces Él vendrá a ti como ladrón y no lo esperarás. Pero Primera de Tesalonicenses 5:4 dice, pero vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quién se refería? Hermanos, sí, significa esto como mencionaste antes, no vecino. Él está hablando con los hermanos, que no será superado, sí.
Confías en esta palabra, Martín. Si la confías en ella, no necesitas ser engañado, pero tienes que vigilar, tienes que estudiar las circunstancias, no puedes beber de cada palabra que sale de la boca de Babilonia. Jesús también dijo cuando le preguntaron, ¿cómo vendrá el fin y cómo lo sabremos? Y serán las señales del Hijo de las primeras palabras, como mencionaste antes. Ten cuidado de no ser engañado, ¿correcto? Entonces había tres componentes. Ahora el dragón y la bestia siempre han estado en sociedad. ¿Cómo sabemos eso? Pues bien, Apocalipsis 13, versículo 2 dice, y vi la bestia que era semejante a un leopardo y sus pies como los de un oso y su boca como la boca de un león. Así que aquí tenemos al conglomerado bestia de Daniel capítulo 7, juntado todas esas ideologías de todos esos reinos y el dragón le dio su poder y con gran autoridad. Así que el dragón y la bestia siempre estaban juntos. Así que todas las religiones del dragón, donde se invoca el mundo espiritual, sería cualquier religión que invoque seres espirituales. Ese es el chamanismo o cualquiera de las otras religiones. Tienen poder de dragón, pero la bestia obtiene un asiento y una gran autoridad. Hablamos del asiento del obispo. Y el asiento del obispo de Roma está en Roma. Esa es la ciudad. Y cuando habla, habla desde su asiento. Habla ex cátedra, infaliblemente. Y adoraron al dragón que le dio poder a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? Entonces, si estás en el sistema, eres luciferino. Adorando al dragón, estás adorando al diablo, como dijo Blavatsky. Si los masones hacen exactamente lo mismo y aquellos que no lo saben no lo han estudiado lo suficientemente profundo, eso es desafortunado, pero es cierto. Primera de Corintios 10:20. Pero yo digo que las cosas que los gentiles sacrifican lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que tengas comunión con los demonios. Eso lo dice bastante claro. Acabas de decir, no tienes la verdad, estás adorando a los demonios, no puedes beber la copa del Señor y la copa de demonios no pueden ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de demonios. Deben tomar una decisión, pero ellos hacen esto. Tienen parte de nuestros partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios porque tienen toda esta cosa esotérica. Y eso exoterito está sucediendo, ¿de acuerdo? En 1 Timoteo 4:1, ahora bien, el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que en los últimos tiempos, Martín, estamos hablando de esto en 1844, el mensaje salió, Babilonia ha caído, es posible que algunos en realidad hubieran seguido espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿sí? Y se volvieron ecuménicos. Apocalipsis 16:14, porque son espíritus de demonios que hacen milagros, que van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos a la batalla de esa gran día del Dios Todopoderoso. A esa mentalidad, esos topos donde tienes que tomar una decisión. ¿Voy a correr con Fratelli Tutti o voy a correr con lo que dice la Biblia? Si corro con lo que dice la Biblia, ¿me convierto en el enemigo del sistema? Por supuesto. Lo haces, destacas como un pulgar dolorido. Estás en contra de la paz y la buena voluntad. Estás en contra del bien común. Tienes que ser eliminada. ¿De acuerdo? Apocalipsis 9:20. Y el resto de los hombres que no fueron asesinados por estas plagas, hablando de las últimas 7 plagas, pero no se arrepintieron de las obras de sus manos para no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Los tenemos en todos los sistemas religiosos del mundo, excepto en el protestantismo puro. ¿Sí? Tenemos ídolos de madera y piedra por todas partes en todos los sistemas religiosos e ídolos de oro. Pero, Martín, ¿están adorando a demonios? Demonios es lo que dice la Biblia. Así que hagamos una pregunta. ¿Qué constituye el vino de Babilonia? ¿Quién lo sirve y quién lo bebe? Las naciones se han vuelto locas. ¿Recibió el protestantismo un mensaje de Dios a través de los reformadores?
¿Qué tuvieron que romper con el sistema babilónico de Roma? Definitivamente, tuvieron tiempo, un poco menos de 500 años hasta 1844 para tomar una decisión correcta. Así que si sabían la verdad y ahora aceptan la mentira, entonces caen. Claro que sí, caen, como Babilonia ha caído. No se aplicó a Roma, que ya había caído. No se aplicó al dragón, que ya había caído en el cielo. Se aplica al protestantismo. Sí, que ahora se unió y también cayó. Mateo 9:17. Ni se pone vino nuevo en odres viejos porque los odres rompen y el vino se derrama y los odres perecen, pero ponen vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Si quieres tener vino nuevo, la doctrina de la salvación en Cristo, tienes que convertirte en una nueva persona. Debes nacer de nuevo, limpiarte. No puedes tener un odre viejo con toda esta nueva doctrina. Dice que quieres apagarte tus tradiciones y quieres apegarte a todas estas tonterías exotéricas que te han sido dadas de comer. Martín, no puedes hacer esto. Ahora, el lado equivocado, dos grandes mentiras se destacan como el vino y estas dos, las mentiras unificarán a la humanidad en contra del Evangelio. Y son la inmortalidad del alma y el culto dominical. Ahora vamos a tratarlas con algunos detalles. No vamos a tratar el tema del culto dominical en ningún detalle en esta conferencia, pero sí vamos a tratar un poco la inmortalidad del alma. La razón por la que no estamos tratando el domingo es porque forma parte del mensaje del tercer ángel que está en camino. ¿Correcto? A través de los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás traerá a la gente bajo sus engaños. En otras palabras, beberán del vino mientras que el primero sienta las bases para el espiritualismo. El segundo crea un vínculo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender sus manos a través del abismo para agarrar la mano del espiritualismo. Se extenderán sobre el abad para estrechar las manos del poder romano y bajo la influencia de esta triple unión. Este país seguirá los pasos de Roma al pisotear los derechos de conciencia. Esto proviene de la gran controversia o el conflicto de los siglos. El protestante se apoderará de mano del espiritismo y agarrarán la mano de Roma. Y luego el componente dragón estará en el espiritismo protestantista. El componente bestia los controlará y serán un falso profeta. Todo en otras palabras enseñarán mentiras. Ahora, cuando la Babilonia literal atacó a la iglesia, ¿advirtió Jeremías contra los falsos profetas? Sí. Entonces Jeremías estaba defendiendo la verdad y advirtió contra los falsos profetas en su propio sistema. Él estaba a la puerta y piensen en eso. Echemos un vistazo al ecumenismo. Esto viene de la Enciclopedia del Nuevo Mundo. El movimiento ecuménico contemporáneo para protestantes a menudo se dice que comenzó con la Conferencia Misionera de Edimburgo en 1910, que es para los protestantes. El movimiento ecuménico, sin embargo, esta conferencia no habría sido posible sin el trabajo ecuménico pionero de los movimientos de la juventud cristiana, la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes fundada en 1844, la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes fundada solo unos años después, en 1855, la Federación Cristiana Estudiantil Mundial en 1895, dirigida por el laico metodista John Moore, el personal de James C. A. y en 1910 el secretario general de la WCF, la Conferencia de la Misión Mundial, marcó la reunión protestante más grande hasta este momento. Antes de esto, antes de esto eran solo individuos, así que una fecha de inicio para el movimiento ecuménico en lo que respecta a los protestantes es 1844. ¿Sí? Comenzaron a beber el vino, así que eso los califica para un estado caído, definitivamente, porque encaja perfectamente con cuando salió el mensaje Babilonia. Babilonia ha caído en 1844, así que católicos y luteranos confirman su compromiso con la comunión
el Consejo Pontífico para la Promoción de la Unidad Cristiana y la Federación Luterana Mundial, y subrayan su compromiso de caminar juntos en su viaje común del conflicto a la comunión. ¿Qué pasa con el cautiverio babilónico de la Iglesia? ¿No están tomando sus manos y diciendo esposarnos de nuevo? Queremos estar en Babilonia, queremos estar en comunidad. ¿No es así? Entonces Babilonia, si se han convertido en Babilonia, han caído, están volviendo al cautiverio babilónico. La Biblia dice, salgan. Así que preguntémosle a algunos protestantes que todavía estaban despiertos, esto es 1946, esta es Moody Press, Martin, 1946, hace bastante tiempo, los reformadores consideraban las Sagradas Escrituras como la única regla de fe y práctica, y los hijos de los reformadores tiran la única regla por la ventana, destrozada por las manos sordas e igneas del crítico. Eso los califica para convertirse en Babilonia. Luego pasas a la ciudad babilónica con la Biblia. Va el Dios de la Biblia y cuando acusamos a Roma de idolatría literal por su veneración de imágenes, reliquias, entre otros, ella regresa en una acusación de idolatría intelectual. Y que el protestantismo, habiendo rechazado al Dios del Apocalipsis, ha creado un nuevo Dios, producto del pensamiento apóstata. Así que aquí tienes la alta crítica, que en realidad está dirigida por los jesuitas en el fondo. Exactamente es parte del movimiento y la parte de salida. Tienes que cambiar toda la religión para hacer esto. Roma no le teme al modernismo, es un pozo de pesca fructífero porque el corazón humano no puede estar satisfecho con las vagas y vaporosas incertidumbres del modernismo. Roma se dirige a aquellos que están bajo la influencia de eso, una marca castrada del protestantismo y ofrece la autoridad de la iglesia fundada por Jesucristo en lugar de las con desconcertantes incertidumbres, pero aceptan la autoridad de Roma. Nunca se han movido, regresan a la madre, así que ella es la madre de las rameras, ¿sí? Porque las rameras han abrazado la idolatría y han regresado a ella. Regresan y son parte de Babilonia nuevamente. Ahora, no tenemos rey, pero Jesús dijo que los reformadores protestantes en Escocia ahora están gritando, no tenemos rey sino el Papa. Vayamos al tiempo de 1844. Rechazaron la venida literal de Cristo y estaban un poco asustados y muchos de ellos pensaron que podía suceder, pero cuando finalmente no sucedió y él no vino en 1844 estaban tan aliviados, estaban tan felices. Ahora, ¿qué dijo Lutero sobre el libro de Daniel? Él escribe, por lo tanto pedimos que todos los cristianos sinceros lean el libro de Daniel, para quienes será un consuelo y una gran ganancia en estos últimos tiempos miserables. Y cuando estas cosas comiencen a pasar, miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Por la misma razón que encontramos en Daniel que todos los sueños y visiones, por muy temibles que sean, terminan siempre en gozo y alegría con la venida de Cristo y su reino. Un hurra por ese artículo principal de fe. La venida de Cristo, estas visiones fueron dadas, explicadas y registradas con base en el libro de Daniel. Comenzaron a entender el libro de Apocalipsis en el tiempo de Lutero, en el tiempo de él, y fueron muy claros en cuanto a quiénes eran las bestias del libro de Daniel. Y como la bestia en Apocalipsis capítulo 13 era un conglomerado de esos sistemas políticos religiosos que eran absolutamente claros. Para cuando llegas a 1844 habían bebido tanto vino que olvidaron esa doctrina. Por eso tuvimos que tener el primer mensaje del ángel para despertarlos de nuevo. Y la venida de Cristo fue el mensaje, y este es el artículo principal. Él viene de nuevo. Lutero lo creyó. Lo creyeron después de todos esos años. No tuvieron que ser despertados de nuevo. De hecho, expulsaron a la gente de las iglesias que realmente lo creyeron. Lutero en la segunda venida, en 1538, escribió al comentar sobre la impiedad del desahogo. Lutero dijo, espero que ese día no esté lejos y que aún lo veamos. ¿Tenía una expectativa? Sí, la anhelaba.
Espero que el último día no dure más de 100 años porque la palabra de Dios será quitada nuevamente y vendrá una gran oscuridad por escasez de ministros de la palabra. ¿Fue su predicción? Sí, eso es profético. Estaba hablando proféticamente, ni siquiera lo sabía porque eso es exactamente lo que sucedió. Fueron casi 400 años. Dios es tan paciente que le da a la gente la verdad y la rechazan. Regresan a Roma y se convierten en parte de Babilonia. Babilonia ha caído, ha caído. Aquí hay otra. Oh Cristo, mi Señor, míranos y trae sobre nosotros tu día del juicio y destruye la prole de Satanás en Roma. ¿Los protestantes en 1844 todavía gritaban eso, Martín? ¿No se molestarían en hablar de eso hoy? No. Ahí está sentado el hombre de quien el apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que se opondrá y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios. Es hombre de pecado, el hijo de perdición, que otra cosa es el poder papal sino pecado y corrupción que lleva almas a la destrucción. Bajo tu propio nombre, oh Señor. Espero que ese día del juicio esté pronto a amanecer. Las cosas no pueden ni serán peores de lo que son en este momento. Hombre, tengo noticias para él. Wow. No, creo que lo hará y podría reescribir eso si sabe lo que está pasando. El Papa está practicando la iniquidad a sus alturas, suprime la ley de Dios y exalta sus mandamientos por encima de los mandamientos de Dios. Martín, ¿no querrías ser un Lutero en este momento? Tienes el nombre correcto. ¿Todavía creen esto? No, desafortunadamente se han convertido en parte de Babilonia, así que echemos un vistazo a la doctrina del regreso literal de Cristo. Fue rechazada en 1844 y esto llevó a una espiritualización de la doctrina de Cristo. Esto es lo que estoy escribiendo. Y esto abrió las compuertas para que doctrinas de demonios entren en las iglesias. ¿No es una declaración terrible de hacer? Lo es a menos que sea verdad. Así que Segunda de Corintios 11:4 advierte contra esto, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, ¿es eso posible? Sí, eso es lo que vemos hoy. ¿O recibes otro espíritu? ¿Puede el protestantismo recibir otro espíritu? Puede, claro. El cual no has recibido, u otro evangelio que no has aceptado, bien podrías soportarlo. Son muy propensos a absorber doctrinas falsas. Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto sucedió en los días de Pablo. ¿Cuánto más sucederá cuando Babilonia haya caído? No os dejéis engañar. Muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas del diablo. Esta es una carta de 263. Y ha sucedido, está citando la Biblia y tenemos ahora ante nosotros el alfa de este peligro. El omega será de la naturaleza más sorprendente. Puede incluso empeorar, incluso entre los reinos del pueblo de Dios, sí. Porque cuando los tentáculos babilónicos empiecen a arrastrarse, entonces empiezas a perder o a aumentar y empiezas a moverte lentamente de vuelta a Babilonia. ¿Qué es un adventista? Está esperando con ansias la pronta venida de Cristo. Muy bien, ahora el espiritismo lo espiritualiza. Así que veamos cómo lo hacen. Escuchemos a Blavatsky. Blavatsky sobre la segunda venida. La venida de Cristo significa la presencia de Cristo en un mundo regenerado. Y para nada la venida real en un cuerpo de Cristo Jesús. Es una venida literal, ¿verdad? Esto es espiritismo. Esto es ocultismo. Esto es masonería. Esto es doctrina esotérica. Cristo, el verdadero Salvador esotérico, no es hombre, sino el principio divino en cada ser humano. Este es el lenguaje del diablo. Eso es el que se esfuerza por resucitar el espíritu crucificado en él por sus propias pasiones terrenales y enterrado profundamente en el siervo de su carne pecaminosa, el que tiene la fuerza para hacer retroceder la piedra de la materia de la puerta de su propio santuario interior.
tiene al Cristo resucitado en él. Doctrina esotérica, enfermo. Doctrinas satánicas demoníacas de demonios. Esto es, reverenciada profeta de la nueva era, ¿no? Y fue la influenciadora de Alice Baylis también en las Naciones Unidas. Todo esto se infiltra en todas partes y los jesuitas y está en la sociedad, está en todo, en las iglesias también. Entonces, la edificación del yo es una doctrina, asegurémonos de nuevo. El punto de partida oficial fundacional del Vaticano es el hombre. Roma afirma en sus documentos del Vaticano II, esto viene de 1962. Martín es el hombre mismo quien debe ser salvado, es la humanidad la que debe ser renovada, es el hombre, por lo tanto. Es la clave de esta discusión, el hombre considerado completo e íntegro con cuerpo, alma y corazón, conciencia, mente y voluntad. Esta es la razón por la cual este sagrado Senado Vaticano. 2. Al proclamar el noble destino del hombre de afirmar un elemento de lo divino. En él ofrece cooperar sin reservas con la humanidad, en fomentar un sentido de hermandad que corresponde a este destino suyo. Es que sea malo o no, Blavatsky bien podría haber escrito esto absolutamente. Pero esto es Fratelli Tutti. Esto es cristiano, supuestamente, y es por eso que el Papa Francisco, un jesuita, fue elegido para impulsar la agenda que es la doctrina de los demonios. Porque él sabe el significado esotérico de todo. Y si participas en esto, Martin, entonces estás adorando a demonios. Aquí está el libro de Alfred Paul, 17 razones por las que el movimiento de lenguas. Ahora recuerda que la Biblia dice que recibes a otro Jesús y en otras palabras, en realidad, están diciendo que recibes a un Jesús que nunca murió por ti porque puedes convertirte en uno. Tú mismo y recibes otro espíritu. Ahora, el movimiento de lenguas es muy fuerte en el mundo protestante. Eras parte de eso antes de salirte a Babilonia, ¿sí? Desearía estar equivocado, pero todas las señales en la actualidad indican que el movimiento carismático podría ser el denominador común para una organización o iglesia ecuménica mundial. Está uniendo a todos, Martín, especialmente el que no fue muy fácil de hacer y ese fue Roma y el protestantismo. Bien, ahora cuando el Señor separó los idiomas y cuando llamó a su iglesia a estar separada y a no ser parte de nada, eso es ecuménico o antiecuménico. Eso es antiecuménico. Bien, entonces el movimiento de lenguas te empuja hacia el ecumenismo. Entonces, ¿qué espíritu es? ¿Es el espíritu del Señor el que lucha contra sí mismo? Sí, porque el hinduismo habla en lenguas, el chamanismo habla en lenguas y los satanistas hablan en lenguas, claro. Ahora, los católicos hablan en lenguas, los evangélicos también, ¿sí? Como dice este tipo, es un denominador común para unirlos, pero las verdaderas lenguas eran idiomas literales en su propia lengua materna. En la actualidad, este espíritu está trabajando en contra del espíritu de Dios al 100% en contra. Y el espíritu se está convirtiendo en la norma, además de la palabra. Es el espíritu, la experiencia espiritual. Bueno, en el pasado, todos los intentos de lograr la ecumenicidad sobre la base de la fe, la creencia o la doctrina han fracasado, pero en el movimiento carismático la unidad no se logra por la unanimidad de la doctrina, sino sobre la base de una experiencia religiosa común. Ahora, ¿qué puedes entender? ¿Por qué una reina o un rey puede nombrar caballero a una figura religiosa y a alguien que abiertamente abraza a los satanistas, como muchas de estas estrellas de rock que son nombrados caballeros y se convierten en señores? Entonces ahora tiene sentido, porque ¿de qué otra manera lo puedes hacer? Es el yin yang. Para ellos lo importante no es la doctrina, sino la experiencia. Por lo tanto, no es sorprendente que en círculos carismáticos personas de diferentes trasfondos y doctrinas de
nacionales puedan adorar y tener comunión juntos. No porque estén de acuerdo en la doctrina, sino porque están de acuerdo en una experiencia religiosa común. Esta es una tendencia muy peligrosa. ¿Por qué? Porque dejar la verdad a un lado puede tener unidad finalmente y pondrá aquel que es la verdad, el Señor Jesús, fuera del movimiento. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Cayó Babilonia? Sí. ¿Se abrieron las compuertas para tomar la mano del espiritismo? Sí, porque esto es espiritismo. Espiritismo y usan una de las herramientas poderosas, la música, para lograrlo. Y la música usa el hipnotismo poniéndote en un estado alterado de conciencia. Así que volvemos al espiritismo espiritual. Martín, esta es una discusión muy pesada. Me di cuenta de esto, pero ¿hasta dónde puede llegar? Lutero y Tyndall sobre la muerte. Muchos creen que el alma es inmortal y permanece consciente y separada del cuerpo después de la muerte, pero los primeros reformadores, Martín Lutero y William Tyndall, reconocieron lo que la Biblia enseña sobre esto, que aquellos que han muerto no tienen conciencia mientras esperan una futura resurrección. Así que una vez que comienzas a creer que puedes hablar con los difuntos, estás donde está Babilonia, porque Roma te dice que invoques a María y a los santos, que están muertos. No saben nada, ellos están muertos, están dormidos, así que aquí y ahora puedes hablar con todos ellos también, puedes hablar con ellos. Si realmente lo crees, vas al infierno o al cielo justo después de la muerte, estás sentado con él mismo y así creas problemas. Así que nos dieron la Biblia en la lengua común y Martín Lutero en alemán, Tyndall en inglés. Y eso es que creían en el sueño del alma. Tradujeron la Biblia y tuvieron que reflexionar sobre cada palabra. Y esta era su convicción. No solo eso, sino John Philo creía, John Milton era el poeta inglés, hombre de letras y funcionario de Inglaterra. Bajo su consejo de Estado y más tarde bajo Cromwell escribió en un momento de cambio religioso y agitación política, y es mejor conocido por su poema épico Pérdida del Paraíso, escrito en verso blanco. Creía en el sueño del alma. Wycliffe, la estrella de la mañana de la Reforma, sugiere que Wycliffe y Tyndall enseñaron la doctrina del sueño del alma como la respuesta a la enseñanza católica del purgatorio y las mismas por los muertos y las misas por los muertos, y tiene sentido porque según la enseñanza del sistema católico, el diablo tiene razón cuando le dijo a Eva seguramente no morirás, ¿correcto? Salomón, esto es lo que escribió Martín Lutero, Salomón juzga que los muertos están dormidos, esto está escrito en inglés, por lo que no está mal escrito y no sientes nada en absoluto por los muertos. Y allí yacen. En otras palabras, ni días ni años están, pero cuando despiertan parecerán haber dormido apenas un minuto. Eso es lo que creía Martín Lutero. Ahora hoy puedes tener una conexión divina. En tu bolsillo puedes obtener una aplicación y descubrir una nueva forma interactiva de interactuar con tu fe a través del texto con Jesús. Cualquiera te responderá y la forma en que escribe Martín es exactamente la misma forma en que escribe el esotérico. Yo solía estar muy involucrado en el movimiento de la nueva era, ¿sabes? Y él escribía a mis queridos, mis iluminados, mis seres queridos, mis discípulos. Así es como él escribía y así es como también se dan las respuestas aquí. Es nauseabundo para mí, pero ahora puedes comunicarte con Jesús, pero la razón por la que te resulta nauseabundo es porque entiendes los matices esotéricos ocultos de esto. Ahora mismo Jesús no está durmiendo, Él ha resucitado. Así que otras personas que lo leerán exotéricamente probablemente no lo verán de la misma manera, pero una vez que hayas pasado por esta conferencia con suerte, todos podrán también empezar a ver y esperar. Esto no es según eh, como el Jesús bíblico. Así que aquí hay otro ejemplo. El New York Post en su nueva y controvertida aplicación de IA que te permite enviar mensajes de texto a Jesús y Satanás, eso es interesante y está bien. No todos los días el reino espiritual se cruza con los mensajes de texto de los teléfonos inteligentes, pero en una era de chat y la IA, incluso las figuras bíblicas no son inmunes
Y bienvenido al mundo del texto con Jesús, donde estás a un toque de una conversación con el santo y por un precio. El no tan santo profundizando la fe a través del texto con Jesús para aquellos que anhelan una conexión más personal con su fe. Esta aplicación podría ser la salvación digital que están buscando diseñando con cristianos devotos en mente el texto con Jesús. Promete interacción con figuras como Jesús, María, José, Pedro y Mateo. Ahora, María, José, Pedro y Mateo, según las escrituras, son los que duermen o los que están dormidos, ¿no? Y que no saben nada y despertarán en la resurrección y estás hablando. Si responden esotéricamente, estás recibiendo doctrinas de demonios. Entonces, esto es espiritualismo con esteroides. Porque los ejercicios de Loyola te dicen que te pongas en una situación y escuches lo que María o José tenían que decirte. Ahora, esto es solo una aplicación. Hay aplicaciones que te permiten hablar con tus seres queridos, fallecidos. Entonces estás impulsando completamente el tema de la inmortalidad del alma, estás uniendo a las diversas religiones porque todas creen exactamente lo mismo. Sí, no invocan a los muertos. Eso es necromancia. Está prohibido por Dios porque estás hablando con demonios. Y solo para decirlo, eso te dice lo peligroso que es si miras las producciones de Hollywood, por ejemplo, incluso las películas infantiles están llenas de nigromancia y magia y todo el hablar con los fallecidos. Podríamos seguir hablando eternamente de los pecados de Babilonia, pero solo por el bien del interés voy a mencionar brevemente aquí el tesoro del mérito en el que se basaban las indulgencias. Así que este tesoro que la iglesia tiene donde puede repartir o el Papa puede repartir mérito para aquellos que carecen de algo. Este tesoro incluye también las oraciones y buenas obras de la Santísima Virgen María. Son verdaderamente inmensas, insondables e incluso prístinas en su valor ante Dios. En el tesoro también están las oraciones y buenas obras de todos los santos. Todos están muertos, no saben nada, así que esto es nigromancia. Esta es la doctrina de los demonios, es Babilonia. Así que, como parte de un mayor esfuerzo por usar las redes sociales para conectar con los católicos de todo el mundo, el Papa comenzará a aliviar el castigo por sus pecados a través de las redes sociales. ¿Estamos pasando ahora de lo ridículo a lo sublime? ¿No debería el protestantismo darse cuenta de que están tratando con Babilonia? Por supuesto, y tienes que saber quién es Babilonia. ¿Está bien? Si sabes que el papado es el componente bestia de y que está confabulado con el dragón y ahora está repartiendo alivio de tu castigo a través de una aplicación para que puedas enviarle un WhatsApp y ahí lo tienes. ¿No deberías decir qué estoy haciendo en un concilio ecuménico con esta gente? ¿No estoy confabulado con las doctrinas de los demonios? Esto te llevará de nuevo a Babilonia, si te mezclas con esto. El Vaticano ofrece tiempo de purgatorio para seguir a los seguidores de los tweets del Papa Francisco y para que puedas aliviar tu castigo, que no existe porque de todos modos no hay purgatorio en las escrituras, pero solo sigue sus tweets. ¿No es esto demoníaco? Sí, son doctrinas de demonios. Hay tres maneras de obtener estas indulgencias. Puedes hacer una peregrinación al santuario. ¿Es esa la salvación por obras? Sí. Eso es lo mismo que Babilonia. O rezar ante cualquier estatua de Nuestra Señora de Fátima. ¿Es esa la idolatría? La idolatría no está prohibida por el segundo mandamiento. ¿Qué han eliminado de su catecismo? Y la tercera vía es obtener una indulgencia plenaria. Se aplica a las personas que por edad, enfermedad u otra causa grave no pueden desplazarse, así que todo lo que tienes que hacer es decir quiero hacerlo, pero no puedo. También lo obtendrás. ¿Es esta idolatría? ¿Es esta la doctrina babilónica? Sí. Entonces, el anuncio es lo que escribí. El anuncio de la caída de Babilonia lo repite el ángel de Apocalipsis 18. Acabamos de ver al ángel de Apocalipsis 14. El segundo ángel, ¿por qué ha caído Babilonia? Hemos identificado a Babilonia. Vimos que el componente que cayó en 1844 fue el protestantismo. Está enganchado al sistema y ahora es parte de Babilonia. Así que
Lo que sale de la boca del dragón, las religiones del dragón, lo que sale de la boca del catolicismo es doctrina exotérica, mientras que en realidad creen en la doctrina esotérica. Y lo que sale de la boca del falso profeta no es mejor que lo que eran. Nada, porque se vuelven parte de ellos y tienen que ocultar su creencia distintiva en Jesucristo, para no ofender a los que no creen que es el camino, la verdad y la luz. Así que los oirás todo el tiempo hablando de Jesucristo. Pero es un Cristo esotérico, exactamente, cuando enseñan haciéndote pensar que es un Cristo exotérico. Así que la escritura en Apocalipsis 18, esta escritura apunta a un momento en el que el anuncio de la caída de Babilonia es hecho por el segundo ángel del Apocalipsis, que se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han entrado en las diversas organizaciones que constituyen Babilonia, desde que ese mensaje se dio por primera vez en el verano de 1844. Ahí es cuando comenzó el ecumenismo, ahí es cuando comenzó la teoría de la evolución, que entró al mundo. Estos anuncios, uniéndose con el mensaje del tercer ángel, constituyen la advertencia final que se dará a los habitantes de la Tierra. Todavía no hemos llegado, todavía tenemos que dar una conferencia sobre esto, así que nuestra charla sobre Babilonia ahora fue solo una introducción. Esta es una introducción porque ahora pasaremos a las partes más importantes de Babilonia. Pero antes de llegar a Apocalipsis 18, primero tenemos que hablar del tercer ángel. Así que en nuestra próxima discusión tendremos que hablar sobre la importancia del mensaje del tercer ángel. Espero que los espectadores entiendan que ¿qué es Babilonia? Espero que entiendan, Martín, por qué es importante reconocer lo que representa Babilonia y que no puedes estar asociado con ella. No porque ha caído, vas a caer junto con ella si te equivocas. Y si estás en un sistema o un componente de ese sistema, tienes que separarte. Pero llegaremos a eso antes de la separación. La separación final se llevará a cabo. Primero tiene que haber un tercer ángel. Esperemos eso para la próxima vez. Oremos. Padre Celestial, la triste historia de la caída de Babilonia, el dragón, la bestia y luego, tristemente, el falso profeta. Señor, ayúdanos a no ser parte de los sistemas babilónicos, sino a abrazar la verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.